¿Cuál es la función social de la cultura? Aun cuando existe un amplio consenso entre quienes consideran que la cultura es un bien en sí mismo, hay también un amplio sector que coloca a las manifestaciones artísticas y culturales al servicio de alguna función de integración. En los últimos años, este sector ha buscado establecer un vínculo entre una democracia fuerte y una gran cantidad de oportunidades culturales para los ciudadanos. Se dice que las sociedades son más abiertas, tolerantes, funcionan bien y tienen un éxito económico cuando las personas tienen fácil acceso a una amplia gama de actividades culturales. La UNESCO refiere que las actividades culturales parecen ser una parte importante del desarrollo de las habilidades de los ciudadanos para expresarse, informarse, pensar críticamente y tener opiniones y habilidades que son esenciales para que funcione una democracia. Bajo esta lógica, la función de la cultura desempeñaría un papel fundamental en la sustentación y el fortalecimiento de la calidad de vida y el bienestar de los individuos y las comunidades. Los bienes, las prácticas y las expresiones culturales son vectores fundamentales de la creación, transmisión y reinterpretación de los valores, aptitudes y convicciones a través de los cuales los individuos y las comunidades expresan el sentido que dan a sus vidas y su desarrollo. Esos valores, aptitudes y convicciones configurarían la calidad de las relaciones sociales y no solo tendrían una repercusión directa en los sentidos de integración, emancipación, confianza, cooperación y tolerancia de la diversidad, sino que además orientarían a la acción personal y colectiva. El organismo internacional plantea que debido a que constituyen un legado de las generaciones anteriores y de que son objeto de una adaptación y ampliación por parte de los miembros actuales de esta, esos valores, aptitudes y convicciones se redefinen y transforman constantemente en respuesta a la diversidad cultural, los sistemas de valores evolutivos y los medios de expresión de la creatividad. Además, la manera en que los individuos perciben su capacidad para tomar decisiones y actuar en consecuencia, así como sus grados de integración y la calidad de sus relaciones con su comunidad, definen los niveles de capital social de una sociedad determinada. La cultura es, bajo esta argumentación, un factor decisivo para mejorar las capacidades humanas e incrementar el capital social, dos pilares fundamentales de la creación de contextos propicios para un desarrollo inclusivo, sostenible y centrado en el ser humano. La antropóloga Lourdes Arizpe afirma que es imposible lograr el desarrollo sin una cooperación humana dentro de la sociedad y sin una reorganización constante de las filiaciones culturales que permitan a los seres humanos con diferentes ideas sobre el bienestar convivir en una biosfera sana. Pero antes de seguir con la argumentación de que la cultura tiene una función de integración social, sería importante recordar que la necesidad de otorgarle una función al arte y la cultura en realidad atiende a una herencia sociológica. Émile Durkheim planteó la idea de que la actividad particular que realiza cada objeto, sea cual fuera su condición y clase, expresa las relaciones existentes entre los elementos de un conjunto y manifiesta el carácter de la dependencia de dichos elementos. El funcionalismo de Durkheim, como teoría que pretende explicar los fenómenos sociales por la función que ejercen las instituciones en la sociedad, señala que si un cambio social particular promueve un equilibrio armonioso, se considera funcional. Si rompe el equilibrio, es disfuncional. Y si no tiene efectos, es no funcional. En este sentido, resulta difícil ubicar de forma categórica a la cultura en alguno de estos casilleros. Durkheim, en su curso sobre la educación moral, buscaba comunicar a los educadores el sistema moral que esperaba que transmitieran a los jóvenes, con el fin de detener la degeneración moral que percibía en la sociedad francesa. Su educación moral surgía a raíz del proyecto de transformación de la sociedad hacia una sociedad moral. Esta moral sería laica y tomaría el eje de la nueva sociedad, apoyándose en la educación intelectual basada en el pensamiento racional. La educación es el medio por el cual la sociedad renueva constantemente las condiciones y prerrogativas de su propia existencia. Y en este sentido la sociedad y los fines que persigue pueden subsistir únicamente si entre sus miembros existe una homogeneidad mínima para su reproducción. La educación históricamente es desigual y heterogénea, por lo cual se puede apreciar una diferenciación, y como se ha planteado al inicio, no existe una organización educativa individual. Por el contrario,
lo social prevalece de manera intrínseca en el sistema educativo sobre lo individual o subjetivo. En sociedades tan diferenciadas, el colectivo predominante es el genérico de hombre. La educación inculca a los educandos de manera común una serie de ideas, usos, prácticas y costumbres que, considerados una verdadera educación, misma que está ligada a determinados sistemas sociales que son inseparables. Cada nación tiene una educación propia, la cual define su organización política, moral y religiosa, y a la vez cohesiona a los individuos, dotándolos de una identidad propia. Esta educación particular de cada nación cambia respondiendo al contexto temporal y regional, habituando a los individuos a ponerse en las manos de Estado. Herencia romántica. Las posiciones que ven a la cultura como un fin en sí mismo tienen una raíz en las ideas del romanticismo y el idealismo alemán en la época de la Ilustración. La tradición germánica parte del concepto Bildung, que no refiere a una educación formal, sino a la función de cultivar la subjetividad que permita ampliar su conocimiento, no solo mediante la acumulación de datos, sino provocando la capacidad de generar un entendimiento sensible, lo cual permitiría que hombres libres crearan las condiciones para una civilización. Bildung, que sigue el movimiento neohumanista alemán del siglo XVIII, es un concepto acuñado y desarrollado por Alexander von Humboldt con ricas y múltiples acepciones, cuyo análisis se revela necesario a fin de desentrañar toda la riqueza de matices e implicaciones de su proyección educativa. Desde el punto de vista etimológico, el concepto Bildung tiene sus raíces en la palabra Bild, imagen, cuadro. A partir de ella, derivó en el término bilden, que bien podría traducirse como formar, hasta finalmente llegar a Bildung. El neohumanismo termina por apoyarse en el entendimiento del ser humano como un ente global, como un todo, con la finalidad de lograr la consolidación de toda su estructura. De la mano de este movimiento llega la profundización del concepto de Bildung, con las aportaciones de Humboldt y Johann Gottfried Herder. Los neohumanistas construyeron su pensamiento sobre muchas ideas enmarcadas en la filosofía idealista alemana, concibiendo Bildung como la cultivación de uno mismo y la libre interacción entre el individuo y los objetos culturales de la sociedad a la que pertenece, de acuerdo con Roger Hansen. Volviendo a la tradición sociológica, es relevante revisar el concepto de habitus de Pierre Bourdieu, que da un paso más allá del simple hábito, ya que lo define como un conjunto de principios de percepción, valoración y de actuación debido a la inculcación generada por el origen y la trayectoria sociales. Estos principios generan tanto disposiciones como hábitos característicos de dichas posiciones, sincrónicas y diacrónicas en el espacio social, que hacen que personas cercanas en tal espacio perciban, sientan y actúen de forma parecida ante las mismas situaciones, y cada uno de ellos de forma coherente en distintas situaciones. En cierta manera, podemos entenderlo como un genotipo propio de la posición en el espacio social, siendo el fenotipo los hábitos y las prácticas observadas. Además, el habitus es sistemático, en sentido estructuralista, es decir, solo se puede entender su sentido si se relacionan entre sí los distintos hábitos y predisposiciones para la acción de una misma persona, o los habitus entre distintas personas. El habitus es un sistema, es decir, cada uno de los condicionamientos asociados a una clase particular de existencia no debe entenderse de forma aislada, sino que en conjunto forman un sistema, en el sentido estructuralista del término. Debemos destacar que el habitus, al ser estructura incorporada, es un sustrato de la dominación, pues con él se jerarquizan los principios en los que se sustenta dicha dominación. Para Bourdieu, este proceso se traduce en una inculcación, asegurando que la legitimidad de toda forma cultural es arbitraria. Toda acción pedagógica no es más que una forma de violencia simbólica en tanto que arbitraria, a través de la cual se dota a las formas culturales de legitimidad, contribuyendo así a la reproducción cultural y a la reproducción social. Antonio Gramsci señala que todos los actos culturales, pensando en el gran espectro de sus formulaciones, novelas, imágenes, películas, espectáculos u obras de arte, finalmente construyen un sentido común que se considera real, y que es lo que va a hacer posible la base de un poder político social hegemónico, es decir, la cultura genera los acuerdos que después construyen los consensos políticos. Gramsci afirmaba que la teoría y la realización de la hegemonía del trabajador tiene un gran valor filosófico, ya que representa la transformación, la construcción de una nueva sociedad,
de una nueva estructura económica, de una nueva organización política y también de una nueva orientación teórica y cultural. Como tal, la hegemonía tiene consecuencias no solo en el plano material de la economía o en el plano de la política, sino además sobre el plano de la moral, del conocimiento, de la filosofía. Por tanto, la revolución era entendida por Gramsci como reforma intelectual y moral. Lo mismo se puede decir en términos de su hegemonía, que la concebía no solamente como dirección política, sino también como dirección moral, cultural e ideológica. Visto desde el concepto mexicano, fue José Vasconcelos quien a inicios del siglo XX instrumentaliza políticamente esta mancuerna indisoluble entre cultura y educación, como parte del proyecto nacional postrevolucionario que tenía como principal función la cohesión y la identidad nacional. Fue a través de las misiones culturales, organizadas en la década de 1920 por la naciente Secretaría de Educación Pública, como parte de la Cruzada contra la Ignorancia, que Vasconcelos propugnaba y buscaba incorporar a los indígenas y a los campesinos al proyecto de nación civilizada, y difundir en ellos un pensamiento racional y práctico, para terminar con el fanatismo religioso, los hábitos viciosos y llegar a un saneamiento corporal y doméstico. Un siglo después, este mismo espíritu es reactivado por la Secretaría de Cultura Federal, nuevamente a través de las llamadas misiones culturales, que ahora instrumentalizan a la cultura para perfilar un proyecto de nación que tiene como principal función el intentar pacificar las regiones del país que más han sido afectadas por la violencia y el crimen organizado. Para ello, organizan festivales y proyectan la creación de infraestructura cultural que puedan operar de forma permanente. En este punto es relevante revisar, siguiendo a Gramsci, si el actual gobierno logra construir, a través de la cultura, un sentido común de la realidad que genere consensos y conserve un poder político-social hegemónico. Guión Edgar Alejandro Hernández. Voz en off, Erika Pérez.